Para esta serie de obras encaminadas a ilustrar los relatos de Mamaeña, Tom crea una nueva técnica que denomina sombras de realidades, con objeto de lograr arrancar a la línea y a la sombra toda la expresividad que les inspiran estos relatos, donde los recuerdos más profundos se hacen reales en imágenes dotadas de sensibilidad, de dulzura, a veces de humor, a veces de un desgarrado acontecer. Sombras de realidades es una técnica mixta que consiste en realizar una fotocomposición en sombra para conformar la escena que posteriormente, mediante digitalización asistida, es perfilada manualmente por el artista con objeto de lograr esa gran expresividad. Los relatos de Mamaeña toman vida a través de esta serie de cuadros que ilustran cada una de las narraciones. Son relatos de la tierra, de la naturaleza, del entorno rural, no exentos de la dura realidad de aquellos años 50 y 60 de la larga posguerra. ¿Por qué el nombre de Mamaeña? En algunos pueblos de Extremadura es muy habitual llamar a las abuelas anteponiendo mamá a su nombre de pila, mamá Luisa, mamá Toñi o Mamaeña, que es mamá Eugenia. Son relatos tal como nos los podía haber contado nuestras abuelas, nuestras mamaeñas, con sus mismas palabras, con sus mismas expresiones, con sus mismos sentimientos. A continuación pasamos a comentar los 12 cuadros de esta serie de relatos de Mamaeña, como si de un paseo por el tiempo se tratara. El primero, la muchacha Berata y las pimentoneras, peregrinaje iniciático de un grupo de pimienteros teclavineros a lo largo del Valle del Alagón hasta la comarca de la Vera, desgranando la marcha a través del paisaje y la gente de los lugares con los que se van encontrando, torrejoncillanos, riolobeños, montermoseños, galisteños, sangileños, veratos, para llegar al punto final, la recogida de los pimientos, la obtención del pimentón, el enamoramiento. Un recorrido que se intuía como el propio camino de la vida, aunque a veces el destino nos reserve el dejarnos atrapados en otros derroteros. De este modo puede ser que cuando el tiempo se vista de amarillo sobre nuestros retratos, nos despertemos un día sobresaltados y nos demos cuenta que estamos en otro tiempo y en otra tierra más fría, una tierra de asfalto cubierta por días grises y noches sin estrellas. Sí, quizás nos despertemos una madrugada con la imagen que ya creíamos olvidada de una muchacha de ojos negros y pelo moreno que parece que nos mira desde la oscuridad de un rincón de nuestro cuarto, con su saya de colorines, con su mandil verde floreado, una muchacha que nos sonríe de aquella manera,
una muchacha que se levanta de su manta arpillera entre pimientos rojos que brillan al sol para venir a nuestro encuentro. La muchacha Berata, la guapilla Beratilla pimentonera, de la que no sabemos ni su nombre para poderla nombrar. Luego quizás en ese duerme-vela nos venga a la mente el empedrado de la calle de nuestro pueblo, y entonces, perdidos del todo, en un mundo ajeno a nosotros, en mitad de las tinieblas, rodeados solo por el ruido tras los cristales del constante paso de coches, en esa fría ciudad artificial, no podamos hacer otra cosa que llorar por el tiempo pasado y por encontrarnos tan lejos de nuestro hogar, tratando de buscar algo, pero, en palabras del poeta José Iglesias, ¿cómo buscar y dónde entre el asfalto aquel viejo empedrado de mi infancia? Amanezco perdido, duele dentro con este palpitar en carne viva el corazón de un alma condenada a vivir sin su tierra y preguntando, ¿quién se llevó aquel tiempo que era suyo? Seguimos con el cuadro El abuelo despliega su dura vida de contrabandista ante su nieto. Abuelo, ¿y pues cómo no me relata un poquinino de cuando andaba enreado pues con el contrabando? Anda, aunque nada más que sea de raspagilón. Ante la pregunta anhelante de su nieto, el abuelo desentraña toda su vida pasada de contrabandista en la raya hispano-portuguesa, sus fatigas, sus penurias. Eran tiempos muy difíciles, una vida muy dura, unos afanes para quienes no tenían más que la noche al cielo raso por techo y el contrabando delante si querías un oficio para poder llevar algo a tu familia. Queda Fanny a juego para burlar la vigilancia. ¿Te parece poco el tener que andar despeñándote con el caballo día y noche, jondulisqueando, buscando pa' los riscos, yendo por lo más fragoso, por el peor camino? Si estaba lloviendo mucho o tronando, diríamos, venga, ahora no hay guardia, a tirarse al río, que días con el agua al cuello toda la noche amollecido. O ponte que viene una noche arreando agua a una tormenta y llega al río y te encuentras el arroyo crecido. La ribera esa de Portugal, pues no se ha llevado gente para abajo. Boh. Esa ribera cuando crece, zumba el merengue. Llegas para allí y te tienes que agarrar la crin del caballo o te tienes que tirar a ver qué jade. El siguiente cuadro muestra el relato de Mamaeña que se desenvuelve entre las ruinas de un castillo al anochecer. Un grupo de niños, llevados de su fantasía, sus juegos y sus enredos, abandonarán el pueblo para llegar al entorno de las ruinas del castillo, un lugar envuelto en misterios y miedos sobrenaturales.
En esto sonaron las campanas tenebrosas del esquilón de la ermita de San Antón, dando el toque para llamar a la novena, al tiempo que un viento frío levantaba las hojas caídas de los jaranzos. «¡Vámonos pa' casa, que el matacabra en principio es recial!». Sin moverse todavía, los niños todos apiñados tembleteaban sin atinar qué hacer, cagaditos de miedo. De pronto oyeron como un ruido de batir de alas, sin que por allí hubiera pájaros por ningún lado. A continuación, la lluvia nos sitúa en Oberdinegras, Casas de mi Villa. La preocupación de los campesinos por sus cosechas les hace mirar continuamente al cielo y buscar con fervor santos patrones protectores. Pero a veces las tormentas y las lluvias torrenciales anegan todas nuestras ilusiones. Oh verdinegras casas de mi villa, es el invierno quien las azotó. Ellas recuerdan ese sol que brilla como esperanza que se malogró. Oh casas de pizarros extremeños, cunas mecidas por el huracán, todas destruidas, huyeron sus dueños como si en sus senos rugiera un volcán. Ya no queda remedio para tanto valle, para tanto árbol, para tanto mar. El bullicio y la alegría vuelven con el siguiente cuadro, la fiesta de la borrasca del pueblo cacereño de Ceclavín. Al cabo de los años, un hombre retorna a su pueblo durante la fiesta de la borrasca. A través de un intento de reencontrarse consigo mismo, se entremezclan en su mente el recuerdo del día de su talla con los festejos presentes, originándose un tumultuoso torbellino de realidades que luchan con sus propios anhelos. El mundo del forastero gira envuelto en esas carreras de caballos. Su vida pasada queda suspendida durante las horas que dura la vertiginosa realidad, pendiente solo de apartarse cuando ve venir los veloces caballos. Desde las rinconeras que deja la calle o en la anchura de la bocacalle o en la puerta de la ermita de San Diego, partidas de amigos cantan las canciones de siempre. Me gusta una extremeña con una cintita al pelo. Llego a la serranía vestida de terciopelo. Vale de vida, vale la cebollosa yo leí. ¿Cuánto tiempo hace que no las había oído? ¿Cómo me recuerdan a mi madre? Ahora comprende que fue precisamente aquel día cuando cambió todo, cuando se marchó, cuando él se sintió espoleado, a semejanza de los caballos, para que siguiera adelante con un futuro trazado por otro, en una carrera vertiginosa, pero sin sentido. Y los baños, con los baños, y ahora está.
Unos pasos más allá nos encontramos en el carnaval urdano. De un carácter especial es el carnaval urdano de la comarca de las Urbes, poblado de seres fabulosos: el rey jurdano, el burro antruejo, el macho lanú, el obispo jurdano, los mozos del guinaldo, el morcillo, las comaires de Martiladrán y los tamborileros que tocan sin descanso. Todo ello unido a su rico folclore, a la arquitectura vernácula y a la naturaleza en el despertar de la primavera. La participación de todo el pueblo se resume con el dicho: «Quien no se encara Antoña no come de la olla». El carnaval urdano no es de imitación. Aquí en carnavales se vive todo del revés. El urdano desde los tiempos remotos, desde que tallaba esos petroglifos prehistóricos tan abundantes por estos lares, trata de fundirse con los animales de su entorno y personificarlo en un intento de volver a la naturaleza, al bosque sagrado de donde vino, para no perder ese vínculo necesario con la tierra. Dejamos el carnaval urdano para sumergirnos en la dehesa extremeña, donde discurre otro de los relatos de Mamaeña: lo que enreaba Mutambo y Do en la majá. Que fuera pajarillo en la cementera para posarme guapo, para posarme guapo en tu mancera. ¿Cómo era la vida de dos niños de una familia de pastores? ¿Cuáles eran sus afanes y sus travesuras en la majada? No podían ir a escuela, pero el día a día era un continuo aprender de todos los elementos y un intentar salir airosos de las situaciones más peregrinas. Todo esto lo cuento porque la nuestra vía era jadeletu, lo otro, en real, qué sé yo. De nuevino no podíamos estar nu quietos. Chacho, me acuerdo del percance de un año por San Blas, que andaban todos los pastores de Corrobla dentro del nuestro zajurdón. Con la lumbre prendía, pues estaba cayendo una gelada menúa pelona. Ya sabéis que en los días fríos dentro del bujío se jadi lumbre, pues en el suelo se ha quedado el centro sin lanchar, amo de tierra, para ese efecto, y un hueco en la picorota para que salga el humo, y se cierra por fuera con una laja. Pues bien, esto siempre ha dado pie a muchas travesuras, y nosotros no íbamos a ser menos. De muy manera que mi hermano y yo hicimos a los otros muchachinos, hijos de los pastores que andaban ya medio aburridos y desorientados, esperando que vieran acabar la corrobla. Ya se están acabando la cementera y el mi zangandumbo y el mi zangandumbo larga la lleva. Nuestros pasos por las tierras extremeñas nos llevan ante el Cristo bendito de Serradilla. En el corazón de Monfragüe, Serradilla sobresale por su paisaje y por el singular carácter de su gente, que han sabido cuidar y conservar su lenguaje. Hasta allí llegará un matrimonio en busca desesperada de un milagro para su hija. El Santo Cristo de la Victoria, conocido en Serradilla como el Cristo Bendito o Cristo Bendito, goza de mucha devoción en toda Extremadura, y hasta a su santuario llegan numerosos devotos para rezarle y pedirle gracias. La mujer cubierta con el pañuelo y mirándose en esa cara de sufrimiento del Cristo, muy parejo a su propio sentir, rezaba entre lágrimas: Cristo mío, concédeme la gracia que te suplicamos humildemente con esta novena.
El hombre de pie, con la cabeza baja, mirando su gorrina, que cogida entre las manos le daba vueltas y más vueltas, como para ayudarse a hacerle recordar las oraciones que le habían enseñado de pequeño. El templo estaba vacío a esas horas, aunque por el lado de clausura de las monjas se intuía como un suave murmullo de novicias rezando. El relato con más gracejo es quizá el que se desarrolla en torno al huerto de mis recuerdos, al huerto de los años de la niñez. El huerto representa ese lugar mágico de nuestro despertar a la vida, donde están alojados los recuerdos y la fantasía entre todos aquellos personajes entrañables y pintorescos. Lugar de juegos, de confidencia, donde de chicos montábamos los teatros. Lo peor fue lo que ocurrió aquel año, con lo que se dio al traste con todas nuestras vocaciones de comediantes. «No me pegue y quite, buen hombre, que yo ya he pagado la perra de la entrada», decía un muchachino al verse incomprensiblemente vampuleado. «Yo pa' mí que hasta la propia Petra recibió algún palo. En cuanto a Carlos Pitorro, al ver venir la borrasca, puso un pie en polvorosa, el primerito, desapareciendo escopetado. Así na fue como todo se farató. Los muchachos ajuyeron, desperdigándose y despavoríos ante la jartalga de palo, algunos saltando el muro como podía, a rejollaero. El bandido redio de la comedia corría arrastrando el cobertón que se le había atascado en la barriga con el dichoso Orcati. Y del bandido cutao ni te cuento. Al poco rato en el huerto no quedó ni jarramplo. El olor a humo de la leña de encina nos lleva a las carboneras. Existe de forma tradicional una gran relación entre el espacio natural de las dehesas y su aprovechamiento humano. Así, el buen campesino que conoce la importancia de su árbol matriarcal utiliza sus recursos sin agotarlo, sin hacer demasiados cortes y procurando la regeneración del bosque con nuevas encinas que eviten el envejecimiento y la desaparición de la dehesa. En esta época, en los claros de las dehesas se veía humear las carboneras. La tarea comienza con la limpieza del monte de leños secos y caídos, sigue con el corte o la poda de las encinas una vez acabada la montanera. Con las ramas menudas, las taramas, se forma la piconera y con los leños de encina la carbonera. Antes de transportarlo a la carbonera se dejan para aprovechamiento de la hojarasca como forraje. El ganado disfruta de un aporte vegetal cuando la hierba es aún tierna o escasa. Toda la leña se lleva al sitio despejado y limpio elegido para la carbonera. Carboneras humosas que fingen pequeños volcanes. Leñadores que cortan y cantan, que llevan y traen. Flotaba en el aire el ritmo, gigante y oscuro, con que alienta la tierra fecunda, preñada de frutos. Las palabras de Graviel y Galán nos llevan a la imagen del carbonero. Vida dura la del carbonero, pero de gran querencia por el monte, por la dehesa. En el relato, la unión de vida, muerte, fuego y sentimientos arraigados se adivina en las carboneras que humean en medio de los encinares.
y no puedo más, ay, pitona mía, mi madre más. A continuación vemos rodar una tinaja por las calles del pueblo. La mujer de este relato, desde una situación apurada bajo la exigencia de su marido que le obliga a abandonar su casa y su forma de vida, recuerda los años de niña, cuando ayudaba a su padre y a su abuelo en la viña, en la vendimia o haciendo el vino de pitarra en la bodega familiar. Las tinajas, que se llaman también pitarra, se preparaban limpias y selladas con pez. ¡Uy, qué divertido era al prepararla! Para ello en las calles se prendía hogueras con leñas de encina y cuando estaban en brasas, sin humo, se ponía encima las tinajas boca abajo para calentarla y luego ya boca arriba y girándola se le echaba la pez. Los muchachinos se encargaban de hacerlas rodar y rodar por las calles para que la pez se deshiciera y se untara toda, así se sellaban todos los poros. ¡Qué regocijo el mío y el de los primos! Tanto que daba lugar a que mi mairi morriñera. «Chachu, ponele más cudiao, estás más apercibido, no le dejéis caer que la vaya a rachar. Es tu muchacho. Melia, Melia, qué rebuleja, eres peor que los tus primos. Melia, Melia, Melia». Luego venía el pisado de la uva en los gamellones, el mosto y la cocción en la bodega. Su abuelo y su padre eran buenos cosecheros y ella también lo había heredado. Recordaba ahora el apoyo que siempre le dispensó su padre. Lo que dicen de que la mujer en la bodega que hace el vino es solo patraña. Una superstición de gente maliciosa. No tenga en cuenta con eso, chachina. Tú tienes una buena mano y mucha albelía para catar el vino y sacarle un buen caldo. Asina que, si tienes afición, agilando pa'lantri. No te dejes chantar ni tajín ni dándolo todo por perdido. Que óyeme bien. Todavía hay sol en las bardas. Todavía hay sol en las bardas. A través de los recuerdos le llegará la fuerza, la misma fuerza de la tierra que se muestra al transformarse en vino, se personificará en su ánimo y comprenderá que ella es tierra como el vino de pitarra, que ella es mujer, logrando liberarse del sometimiento que le tiene impuesto su marido y declararse con voluntad propia para que nadie pueda torcer su camino. La serie mamaeña se cierra con la aparición de la reina mora. Bajo los castaños del valle del Ambroz, mamaeña, la abuela, irá contando a su nieta todo un mundo de vivencia, de leyendas, de cuentos que prenderán en la fantasía de la muchacha para poder imaginar, quizá años más tarde, todos estos relatos y poderlos escribir. Se imaginará huyendo con los contrabandistas, corriendo con los muchachos en la majada, pidiendo un milagro al Cristo bendito, despezonando pimiento entre las pimentoneras, montando un teatro en el huerto de su infancia y... sí, allí al pie del arroyo del Temblar, verá danzar a la reina mora de la antigua leyenda de Segura de Toro, bajo los castaños centenarios del valle del Ambroz.